Buenas tardes. Voy a realizar la práctica número 1 sobre los cambios de los estados del agua. Tenemos tres estados del agua que son los estados sólido, líquido y gaseoso. Partimos del estado líquido, en donde el agua se encuentra a temperatura ambiente, alrededor de 17 grados. En el estado líquido, la fuerza de cohesión es más amplia, ya que las moléculas del agua están más expandidas. Entonces, para comprobar el paso del estado líquido al sólido, vamos a llevar a un recipiente. El agua va a tomar la forma del recipiente, y a este recipiente vamos a tener que llevarle a un congelador para que la temperatura haga que la fuerza de cohesión sea mayor y sus moléculas estén más unidas. Previo a esto, tenemos que conocer que a menor temperatura la fuerza de cohesión va a ser mayor, y a mayor temperatura la fuerza de cohesión va a ser menor. Entonces vamos a llevar al congelador, y después de unos minutos vamos a observar qué ha pasado con el estado del agua. Bueno, continuando con los cambios de los estados del agua, vamos a observar qué ocurre en el estado de evaporación. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este dispositivo de medida de agua vamos a poner 2000 mililitros de agua en un recipiente, y a este recipiente vamos a someterlo a calor. Esto va a hacer que el agua aumente su temperatura y la fuerza de cohesión sea menor. Entonces vamos a proceder a medir 2000 mililitros, que son 2 litros. Entonces tenemos los 2000 mililitros, y a esta olla le sometemos a calor. Entonces lo que va a pasar es que las moléculas de agua se van a ir separando más y más hasta que esta energía en forma de calor haga que se transforme en otro estado de la materia, que es el estado de evaporación. Ahora vamos a conseguir este estado al llegar a los 100 grados. En nuestro ambiente, en esta ciudad de Quito, como tenemos una mayor presión, podemos decir que va a hervir a una menor temperatura, que es de 91 grados. Entonces vamos a ver, después de unos minutos, que el agua va a calentarse, van a formarse burbujas y va a estar en su estado de ebullición. Bueno, después de algunos minutos podemos observar que el agua ya está en su estado de ebullición. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Mediante varios factores. Podemos aplicar un termómetro. En este caso no podemos contar con un termómetro, pero podemos ver que se forman varias burbujas en el agua, y si se acerca un poco mi asistente, vamos a poder ver que sale vapor. Este vapor es producto de que la fuerza de cohesión es menor, y este nuevo estado del agua se va a disipar en la atmósfera. Esto quiere decir que en algún momento este vapor va a formarse nuevamente otra vez en el estado líquido del agua. Entonces, como podemos ver, el estado de ebullición es el punto más alto, o el punto en donde el agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, continuando con los estados del agua, vamos a ver el paso más bien dicho, vamos a ver la reacción del estado sólido en el estado líquido. Entonces, como previamente enfriamos
un poco de agua, le metimos al refrigerador, le sometimos a temperatura baja. Este se solidificó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua se enfría, contrae su volumen y a más o menos unos 4 grados esta agua se dilata, y por esta razón sus partículas se cohesionan y están más cohesionadas sus partículas. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo pongo este cubo de hielo en el agua, al ser más denso va a flotar. Entonces podemos ver que el hielo flota sobre el agua porque es más denso. Ahora, como un experimento adicional, hicimos un cubo de hielo de aceite y vamos a ver la reacción que tiene en un aceite. Entonces vamos a ver si es que flota o no flota. Entonces vemos que está aquí hecho el cubo de hielo. Vamos a ver si es que tiene la propiedad de flotar. Y como vemos, no flota. Es porque el aceite, al ser un fluido más viscoso, no es tan denso como el agua. Entonces se queda en la parte inferior, es decir, no flota, no sale a la superficie. Con esto nos podemos dar cuenta que el agua es el elemento más miscible, es el elemento que más se puede utilizar. Gracias. Bueno, otro dato importante es que como se conoce en ríos, mares, el agua salada, en el agua salada, si es que se forma hielo, el elemento que es más denso, que en este caso es el hielo, va a flotar más. Esto se debe a que la densidad del agua es mayor por las sales disueltas que contiene, y por esta razón el hielo va a flotar más en las aguas saladas. Bueno, vamos a realizar el segundo experimento, que es el cambio de estado de la mezcla maicena-agua. Entonces, para este experimento vamos a necesitar la maicena en diferentes cantidades y el agua. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es a pesar con este dispositivo. Vamos a encerarle primeramente, y de ahí vamos a proceder a poner la maicena hasta tener los 100 gramos que necesitamos. Ya, entonces vamos a poner todo lo que necesitamos, que son 100 gramos, un poquito más. Ya, entonces ahí tenemos los 100 gramos, y ahora vamos a proceder a medir el agua en mililitros. Entonces, como vemos, aquí tenemos este tazón graduado. Vamos a ponerle en 100 mililitros. Teniendo ya los materiales preparados, vamos a proceder a hacer el experimento en sí. Entonces, continuando con el experimento número 2 de la mezcla de agua con maicena, vamos a proceder a poner el agua en un recipiente. Luego vamos a poner la maicena, y lo siguiente que vamos a hacer es mezclar. Vamos a mezclar fuertemente hasta obtener una consistencia adecuada. Entonces vamos a mezclar y vamos a ver que se diluye completamente en el agua toda la maicena. Ya, entonces vamos a ver que
que ya se diluye completamente. Entonces, como vemos, se compactó. El agua con la maicena se compactó. Esta es la propiedad que tiene el agua, que al contacto con un sólido lo va a hacer que se diluya. Pero la maicena tiene una particularidad, que es que después de un tiempo, si es que se reposa, va a salir a la superficie. Entonces tenemos que dejarlo reposar durante un tiempo para ver lo que sucede. Entonces vamos a ver que la maicena no se va a quedar en la superficie, sino se va a ir a la parte de abajo. Ya está completamente mezclado. Bueno, entonces después de dejarlo reposar unos minutos, vemos que existe una reacción entre el agua y la maicena. Lo que ocurre es que la maicena es menos densa que el agua, y por eso se va a la parte inferior. Entonces, como podemos ver con este dispositivo, la maicena está en la parte de abajo y el agua se quedó en la parte de arriba. Esto quiere decir que, como en casos anteriores vimos que el hielo era más denso que el agua y se quedaba en la parte de arriba, en este caso es lo contrario. Se va a quedar la maicena en la parte de abajo y el agua se va a quedar en la parte de arriba. Claro que parece que estuviera todo mezclado, pero es que lo vemos con detenimiento. Vamos a ver que está en la parte de abajo, está reposado. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar es llevar la mezcla que teníamos de maicena con agua al fuego, o sea, a una temperatura más alta. Entonces ponemos el recipiente y vamos a vaciar todo lo que tenemos de maicena. Entonces, como podemos ver, todavía quedaba la maicena sentada en el recipiente. Esto quiere decir que en el experimento anterior vimos que la maicena era menos densa que el agua. Entonces se fue a la parte de abajo. Ahora vamos a tener que dejarle unos minutos hasta que el agua llegue a su punto de ebullición, y vamos a tener que estar mezclando constantemente para que no se hagan grumos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al llegar a un punto de temperatura determinado, al punto de ebullición del agua, la maicena va a volverse más grumosa, y esto va a hacer que sus partículas se quieran expandir más y se compacte, se solidifique, digamos. Voy a subir un poquito más la temperatura para mirar. Miren la reacción de la maicena con el agua. Se hace unos grumos, se hacen primero burbujas. Y vemos que se está haciendo en estado sólido. Tenemos que estar revolviendo constantemente. Bueno, entonces luego de someterle a una temperatura alta, la maicena lo que hace es que no le deja al agua que se convierta en vapor. Entonces esta maicena se compactó, se hizo una masa sólida. Entonces después de esto, después de que ya se enfríe esta masa, se va a hacer dura, se va a convertir en como cerámica, se va a solidificar más. Entonces la propiedad de la maicena es que se expande del agua, y vamos a ver que vamos a poder hacer cualquier forma, pero ya después no va a volver a su estado original.
Es decir, que no vamos a poder volver del estado sólido que va a tener la maicena, ya no vamos a volver a poder hacer el estado líquido, porque no tiene la misma propiedad del agua de cambiar de estado a estado. Entonces esto es lo que pasa cuando mezclamos la maicena con el agua y le llevamos al punto de ebullición del agua. Entonces, bueno, continuando con los experimentos, vamos a realizar el experimento número 3, que es la oxidación espontánea. Para eso necesitamos un aguacate y después extraerle la semilla o la pepa. Entonces, cuando ya tenemos la semilla, lo siguiente que tenemos que hacer es cortarle por la mitad. Con esto vamos a conseguir que todos los componentes que están dentro de la pepa salgan. Entonces, lo segundo que vamos a necesitar es una tela blanca. Una tela blanca y una aguja. Entonces, lo que procedemos a hacer es poner la tela blanca sobre la pepa del aguacate partida en la mitad y vamos a pinchar. Vamos a hacer pequeños huecos o orificios sobre la pepa del aguacate, y después de unos minutos vamos a ver cuáles son los resultados. Hacemos varios orificios. Podemos ver que es como que salen los minerales que tiene el aguacate. En este caso la pepa del aguacate, salen los minerales y se va mojando la tela. Mientras vamos haciendo las perforaciones, podemos decir que el aguacate tiene componentes fenólicos, y esto hace que al contacto con el oxígeno esto se va a oxidar. Entonces, además, la pepa del aguacate tiene, o mejor dicho, representa del 10 al 37% del contenido del aguacate. Es decir, en gran parte la pepa es una de las partes fundamentales del aguacate. Entonces, como podemos ver, ya estamos haciendo las incisiones, las perforaciones, y vamos a poder ver, si nos acercamos un poco, que en el lugar donde hice las perforaciones, donde hice los agujeros, se tornó de un color amarillo marrón. Esto es debido a que el aguacate contiene hierro, y el hierro hace que al contacto con el oxígeno se oxide, y esto se visualiza de este color, de un color marrón amarillento. Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente experimento, el experimento número 4, que tiene que ver con la oxidación lenta. Este experimento lo vamos a realizar con los siguientes materiales. Voy a realizarlo con una secadora de cabello, un hisopo, limón y una hoja de papel. Lo que voy a realizar es aplicar el zumo de limón sobre la hoja de papel, y vamos a observar la reacción que se produce en la superficie de la hoja de papel. Para esto hay que detallar que el limón es un alimento que, al entrar en contacto con la atmósfera y dejarlo en una superficie, que en este caso es una hoja de papel, la va a oxidar. Vamos a evidenciar esto de la siguiente manera.
tenemos preparado el zumo de limón y lo que vamos a hacer es tratar de escribir alguna letra en la hoja de papel. Entonces lo que hacemos es dibujar lo que nosotros queramos para después procederlo a calentar y observar cuál es el cambio que tiene la hoja de papel en contacto con el limón, pero con la ayuda del calor. Si el limón lo dejáramos que repose sobre la hoja de papel y no haríamos que el calor entre en contacto con la hoja de papel, se va a oxidar el papel, pero no de una manera rápida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, con la plancha de cabello, vamos a calentar en donde hicimos la aplicación de limón. Entonces lo que vamos a hacer es calentar el lugar exacto donde pusimos el limón. Vamos a ir viendo cómo se torna a un color marrón amarillento, muy común en hierros, en metales que se dejan en la intemperie, pero también evidenciamos que no solo en materiales duros, en materiales de hierro, en metales más que todo, sucede esta oxidación. Podemos evidenciar que también con los alimentos, esta oxidación es muy importante en la digestión, en el consumo humano, para que los alimentos sean digeridos de la mejor manera. Entonces vamos a hacer la aplicación del calor en todo el lugar donde nosotros hicimos previamente reposar el zumo de limón. Entonces vamos a ver que son unas letras claramente marcadas, como en los experimentos pasados, como fue la oxidación espontánea con el aguacate, se evidenció de una manera más rápida y sin un agente externo, sin calor. En este caso, para que sea evidente esta oxidación, tuvimos que hacer uso del calor, de la energía calórica. Esto fue todo con respecto a la oxidación lenta. Bueno, continuamos con los experimentos que nos han solicitado. En este caso vamos a hacer el experimento 6 y 7 a la vez. Entonces, lo que tenemos aquí son diferentes tipos de combustibles, diferentes tipos de compuestos. Tenemos gasolina, que es derivado del petróleo. La gasolina es más procesada que el diésel. El diésel también es un derivado del petróleo, pero es menos procesada. También tenemos el alcohol antiséptico, que hemos conseguido el alcohol al 70% y el alcohol industrial al 99%. El alcohol antiséptico se usa a nivel de medicina, es decir, para desinfectar, para realizar curaciones, y el alcohol industrial se utiliza a nivel de la industria, como su nombre lo dice, para hacer limpiezas, desinfecciones totales. Se utiliza para limpiar objetos muy sucios, y lo que vamos a hacer en ese experimento es someterlos a un comburente, que en este caso es un palillo de fósforos. Entonces vamos a ver qué va a pasar cuando lo vamos acercando a cada uno de estos componentes, y vamos a tomar las medidas necesarias para que no ocurra ningún accidente. Entonces lo que vamos a hacer es ir del menos peligroso al más peligroso. Entonces vamos a empezar por el alcohol antiséptico.
Encendemos el palillo de fósforos, procedemos a apagar la luz para que no se consuma más, y lo que vamos a ver es que al acercar el palillo se va a hacer una llama azul. Si es que le acercamos demasiado el palillo, se va a apagar. Esto se debe a que el alcohol antiséptico requiere de temperaturas más elevadas para que se encienda. Como podemos ver, es una llama azul. Y lo que hemos estudiado antes es que la llama tiene diferentes formas, diferentes etapas. Y esta llama azul es la primera. Con esta llama nos quemaríamos, pero en un tiempo prolongado. Con la llama roja y con la llama amarilla es con la que nos quemaríamos al instante. Entonces esto es lo que pasa cuando sometemos a este comburente, que es el palillo de fósforos al alcohol antiséptico. Ahora vamos a ver lo que pasa al someterle al palillo de fósforos al alcohol industrial. Previo a esto vamos a proceder a apagar el alcohol antiséptico simplemente con un soplido, con una ráfaga de viento. Vamos a ver que se apaga. Lo mismo hubiera pasado si es que yo le hubiera quitado oxígeno a este compuesto. ¿Qué pasa cuando no tiene oxígeno? Cuando algo se está quemando tiene que tener 3 elementos. Tiene que tener oxígeno, tiene que tener el combustible y el comburente. Entonces vamos a hacer Ahora vamos a proceder con el siguiente elemento, que es el alcohol industrial, que tiene una concentración más elevada de alcohol. Procedemos a prender el palillo y lo que va a pasar es que se va a encender más rápido. Tiene un punto de ignición más bajo. Quiere decir que necesita de menos temperatura para encenderse. De la misma manera, si es que le acercamos demasiado al palillo, se va a apagar, pero va a quedarse encendido. La llama es más alta porque tiene una concentración más alta de alcohol. Ahora vamos a proceder a apagarle quitándole el oxígeno que tiene. Esto va a hacer que ya no tenga los 3 elementos necesarios para que una llama se avive. Si le quitamos el oxígeno, ustedes ven que bueno, después de un pequeño accidente, seguimos con el experimento. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de reacciones químicas. Lo que vamos a proceder a hacer es a ver qué pasa cuando quiero encender el diésel. El diésel es un derivado del petróleo que va a necesitar de mucha temperatura. Si es que nosotros hacemos con un simple fósforo el hecho de querer prenderle, no vamos a lograrlo hacer. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a tratar de prender el diésel, pero como necesita una temperatura elevada, no se va a encender. Lo único que va a hacer el diésel es convertirse en un comburente, avivar la llama. Como vemos, la llama se va a avivar, pero no se va a encender totalmente. Y si es que le soltamos al combustible en este momento, lo que va a pasar es que se va a apagar. Entonces el diésel necesita de una temperatura más elevada para encenderse, porque es menos procesado. Es un derivado del petróleo que no es muy procesado. Entonces lo que va a pasar es que se va a apagar después de un tiempo. No tiene la temperatura necesaria para que se prenda totalmente, para que haya una combustión. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es prender al combustible que tiene mayor concentración de comburente, es la gasolina. Entonces la gasolina es muy peligrosa si es que se trabaja con materiales combustibles. Entonces lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado. De igual manera tiene que tener los 3 elementos que hablamos. La gasolina se va a encender inmediatamente porque tiene un punto de ignición más bajo. Entonces para que no ocurra accidentes vamos a tener que apagarle rápidamente.